Hola, en este video vamos a hablar sobre la electricidad y los distintos tipos. La electricidad es una fuerza que resulta de la atracción o repulsión entre partículas que contienen una carga eléctrica positiva y negativa, y se puede manifestar tanto en reposo como también en movimiento. Entonces, la electricidad tiene distintas características. Tiene una carga eléctrica, ya que es la propiedad de las partículas subatómicas que se expresa en la atracción o repulsión entre ellas por medio de un campo electromagnético. Entonces tenemos cargas positivas y cargas negativas. Las cargas que son iguales van a tender a repelerse, por ejemplo, positivo con positivo se repelen, negativo con negativo se repele. En cambio, las cargas que son opuestas se atraen. Positivo con negativo se atrae. También la electricidad tiene otra característica que es el campo eléctrico, que es el campo físico en que se inscribe la interacción entre estas cargas de los cuerpos. Entonces, si tenemos dos cargas que están interactuando, vamos a generar un campo eléctrico alrededor. También está la característica de la corriente eléctrica, que se refiere al movimiento de las cargas que hay, es decir, el flujo de estas cargas eléctricas que se distribuye y que se propagan a través de un material que sea conductor de electricidad, que es lo que podemos ver a través de este circuito simple que transmite la electricidad desde un polo, ¿cierto? Tenemos un polo negativo y un polo positivo y un material que es conductor, en donde se va a generar esta corriente eléctrica. Otra característica es el potencial eléctrico, que se refiere a la potencialidad de trabajo o esfuerzo necesaria en un campo electrostático para poner en movimiento una carga positiva de un punto a otro. Y también está el magnetismo, que es una de las formas en que se manifiesta la electricidad, ¿cierto? Que es el magnetismo. Esta es un tipo de corriente eléctrica que produce campos magnéticos alrededor. Entonces, si tenemos dos estructuras, o sea, dos átomos que están interactuando, una carga positiva y una negativa, lo que van a hacer es que alrededor van a generar este campo magnético a través de la corriente eléctrica. Entonces, tenemos dos tipos principales de electricidad. La electricidad estática, que es el tipo de electricidad que se produce en reposo. Entonces, normalmente los cuerpos son neutros, ¿ya? Es decir, que tienen un mismo número de cargas positivas y negativas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se electrizan estos cuerpos, pueden adquirir una carga eléctrica positiva o una carga negativa. ¿Cómo podemos generar esto? A través, por ejemplo, del frotamiento, que es lo que ocurre cuando frotamos un globo en la cabeza, ¿cierto? Ese es un ejemplo. Y ahí se electrifica el cabello, ¿cierto? Con el globo y se une. Entonces, el proceso por el cual un cuerpo adquiere una carga se llama inducción electrostática. Algunos ejemplos de materiales con tendencia a perder electrones, ¿cierto? Que es lo que generaría esta inducción electrostática, son, por ejemplo, el algodón, el vidrio y la lana, que a través del frotamiento, por ejemplo, podríamos generar que pierdan este electrón y se carguen, ¿ya? O también hay algunos materiales que tienen tendencia a captar electrones, ya que son, por ejemplo, la plata, el oro y el cobre. Otro tipo entonces de electricidad es la electricidad dinámica. Esta es la que se produce por una fuente permanente de electricidad que provoca una circulación de electrones a través de un conductor.
Entonces, estas fuentes permanentes de electricidad pueden ser químicas o electromecánicas. Aquí tenemos un circuito simple, ¿cierto?, de electricidad, que aquí tenemos un generador, ¿cierto?, de electricidad, donde va a generar una corriente de estos electrones, ¿cierto?, de estas cargas a través del material que es conductor de la electricidad. Entonces aquí se genera este movimiento de estas partículas con carga. Otro tipo es el electromagnetismo o electricidad electromagnética, que se refiere a aquella energía eléctrica que se almacena en el espacio debido a la presencia de un campo magnético. ¿Ya? Entonces este tipo de energía se propaga o se difunde como radiación, que es la que utilizan, por ejemplo, las señales de radio, las señales de microondas, ¿ya? De esa manera funciona. Entonces, ¿cómo podemos medir la electricidad? Hay distintas formas de medirla. Primero está el voltio, que es la que nos permite expresar la fuerza electromotriz, ya el potencial eléctrico, y el voltaje. También está el amperio, que es el que expresa la intensidad con la que está fluyendo una corriente eléctrica. O el ohmio, que es la que expresa la resistencia eléctrica. Y vamos a ver que hay distintos materiales que pueden tanto conducir la electricidad y otros que pueden aislar la electricidad. Los conductores entonces ofrecen poca resistencia al paso de una corriente eléctrica, como vimos anteriormente. Son materiales, por ejemplo, como el cobre, la plata, el oro y el aluminio. Ya son grandes conductores. O también pueden ser líquidos compuestos como los ácidos, ya las bases o las sales disueltas. Y los materiales que son aislantes, es decir, que ofrecen una resistencia, ya que frenan el paso de esta corriente eléctrica, pueden ser, por ejemplo, el plástico, el vidrio y el agua destilada.